libertades externas. Ha querido el hombre liberarse a sí mismo y nunca ha podido ganar la libertad para sí. Amén. Bueno, amén. No, ahí no hay que decir amén, porque no es así. El hombre no puede ganarse la libertad a sí mismo, sino que tanto Israel como el pueblo de Dios del Nuevo Testamento entiende que la libertad debe ser ganada a través del sacrificio de Jesucristo, porque Él la ganó por nosotros. Amén. Y el Señor nos ha liberado del poder, del pecado, de la muerte y de la ley. Pero una cosa más. ¿Qué quiere decir que hemos sido liberados del pecado? ¿Quiere decir que ya no pecamos más? No, ¿verdad? Ha sido un no general. Eso está muy bien porque reconocemos quiénes somos. Quiere decir que tenemos ahora la capacidad y el poder de vencer. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Y si nos presentamos delante del Señor y le decimos, como aquel publicano en el templo, ¿no?, que se daba golpes de pecho, decía: ten misericordia de mí, que soy pecador. Esa es la actitud que nos libera del pecado. Así que no nos creamos los superhombres ni las supermujeres por haber sido liberados por Cristo, sino que sigamos considerándonos y dándonos golpes de pecho, de rodillas delante de Dios, diciéndole: ten misericordia de mí, porque soy pecador. Amén. Y el Señor, que es grande en misericordia, que su misericordia se renueva cada día, nos va a traer limpieza y perdón a nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento, vamos a orar. Romanos capítulo 6, verso 22. 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén. Ahora que somos libres, ahora que somos libres del pecado y constituidos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación. Ya no la esclavitud del pecado, sino como fruto la santificación. Y nuestro fin, nuestro destino es la vida eterna. Amén. Eso sí que requiere un amén más fuerte. Amén. Amén. Pero ¿saben una cosa? Esto plantea una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Porque la Biblia está muy llena de paradojas. Algo que parece ser una cosa, pero que es otra. Algo que no debería estar, pero está. ¿Cuál es la paradoja en la libertad cristiana? Que quien es libre no se pertenece a sí mismo, sino a aquel que nos ha liberado. Esa es la paradoja. Amén. Somos libres, pero no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y fijaos que el mundo es individualista a tope. Yo me lo merezco, yo necesito esto, Señor, dame. Y la gente cada vez es más egoísta, y eso también contamina a la iglesia de Jesucristo. La paradoja de la libertad cristiana es que siendo libres ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos ha liberado. Como dice en 1 Corintios 6:9: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros. La libertad. Y aunque no lo tenía escrito, pero viene a la mente una palabra que dice el apóstol Pablo. Hace un símil en el matrimonio. Ya no sois vuestros, dice, entendiéndose bien la libertad, sino que cada cónyuge le pertenece
al otro. Amén. Así que pensamos en esto, hermanos. Ya no somos nuestros, sino que pertenecemos al Señor. Así que la libertad en el Nuevo Testamento coincide con la idea de la libertad en el Antiguo Testamento. No es algo que podamos conseguir por nosotros mismos, es algo que consigue Dios por nosotros y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Señor. Porque Israel entendía que era pueblo de Dios y que le pertenecía al Señor. Amén. Y ellos se sentían con un orgullo sano y otro que no era tan sano, pero ellos entendían que pertenecían a Dios. Amén. Y nosotros también. Dice también en 1 Corintios 3, 22 y 23, aquí Pablo dice que todo es vuestro, y vosotros de Cristo. Así que, hermanos, tenemos una libertad maravillosa. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Tienen más hambre de la palabra? Amén. Entonces nos tomamos unos minutos más para ver de qué nos libera Cristo, porque estamos hablando de libertad, pero ¿libertad de qué? ¿De quién? Básicamente, si tomamos la enseñanza del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice que Cristo nos libera de tres cosas: del pecado, de la ley y de la muerte. Del pecado, de la ley y de la muerte. Entonces vamos a ver punto por punto. La esclavitud no solamente es absoluta rebeldía a Dios, el pecado, vivir en el pecado, vivir en el viejo hombre, es absoluta rebeldía hacia Dios. Intentamos ser autónomos, ser independientes, vivir para nosotros mismos. Romanos 6, 17 y 18 habla de esto. Allí en Romanos capítulo 6 habla de todo esto perfectamente. No obstante, el pecado, vivir una vida de pecado, es vivir una vida decadente, en continua decadencia, una espiral de decadencia. El pecado nos lleva a otro y cada vez nos hundimos más. Sin embargo, Jesucristo desea liberarnos de ese pecado. Amén. Porque la persona que está sumida en el pecado que le esclaviza comienza a ser coaccionada por el mismo pecado y por el enemigo, que es el que inflige también los pensamientos de culpabilidad. Entonces, Jesucristo desea liberarnos de todo eso. Así que el pecado no es solamente una ofensa que debe ser perdonada, sino un intento de anulación de una vida con el propósito de glorificar a Dios. Amén. Así que el pecado no solo intenta hundirnos cada vez más en el lodo. El pecado no es algo que deba ser perdonado y que debe ser perdonado por Dios, sino intenta anular en nosotros el propósito de Dios para cada uno. Amén. Así que Cristo desea liberarnos de eso. También quiere liberarnos de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Búsquenlo porque está escrito. No estamos hablando cosas de hombre, sino la palabra de Dios. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Y quiero que entendamos que no solamente nos liberó de la maldición de la ley mosaica dada por Moisés, es decir, la que se desprende de los 10 mandamientos, sino de cualquier ley. Es evidente en la época del Antiguo Testamento que ningún israelita podía cumplir a rajatabla toda la ley, todos los mandamientos. Había un abismo entre la justicia de Dios y la vida del ser humano.
¿Ya lo tienen? Gálatas 3:13. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Así que dice que la palabra de Dios nos ayuda a través de Pablo a entender que la ley no solamente nos pone en un lugar, nos da los límites, pero hay momentos que se convierte en una maldición, que no se puede alcanzar, no se puede cumplir todas las normas, no se puede estar. Cristo dice que nos trae libertad. Hay muchas leyes en gobiernos injustos que llevan a la legalidad cosas, digo otra vez, que son injustas. Hay veces que la letra, y eso también habla Pablo, la letra se pone por encima del espíritu. Es decir, cuando un legislador o unos legisladores escriben y promulgan una ley, lo hacen, vamos a pensarlo con un buen sentido, con un espíritu de ayudar, de ajustar, ¿no? Pero a veces las cosas cambian, o hay más detalles que no tuvieron en cuenta. Entonces, si el espíritu de esa ley está menoscabado por la letra, por la legalidad, entonces quiere decir que todas esas leyes necesitan ser revisadas y cambiadas a su debido tiempo. Por ejemplo, en España, la ley de educación ha sido realmente vapuleada, la ley de educación. Cada gobierno que entra pone su pensamiento, del otro los cambia, y la educación en España ha ido en las últimas décadas siendo de las peores del mundo. Una de las peores educaciones que son, y nuestros hijos y hijas están sufriendo las consecuencias de las malas políticas y las leyes de educación, ¿no? Entonces, las leyes malas necesitan ser revisadas y revocadas. Pero aún aquellas leyes que son buenas, si no están consideradas mejor en el espíritu en que fueron hechas, necesitan ser revisadas. Entonces dice que Cristo nos libra de la maldición de la ley. Amén. Amén. Cristo nos libra, porque hay cosas que son imposibles para el espíritu humano, para el ser humano. Son imposibles y necesitamos ser liberados de esa maldición. Y por último dice que Jesús nos libera y nos da libertad de la muerte. Y la libertad de la muerte se refiere tanto a lo espiritual como a lo material, como la muerte biológica. ¿Y qué quiere decir esto? Sabemos que nuestra vida es trascendente, y lo hablamos al principio, y que vamos a tener una vida eterna. Ahora, según lo que decidamos en esta vida, la pasaremos a los pies de Cristo o alejados, una eternidad alejados de Dios. Amén. Eso es así, según nuestra decisión. Así que hay algo espiritual, pero también la muerte biológica. A veces la humanidad es tan corrupta, tan llena de pecado, que hay muchas miserias en el mundo. Y yo no se lo voy a explicar porque ya lo sabéis todos perfectamente. Del país que vengáis, del país que hayáis visitado, solamente tenéis que encender la televisión y vas a ver la cantidad de miserias, guerras, persecuciones, muertes. Es alarmante saber que cada 3 segundos 3.000 niños mueren por las malas condiciones del agua que están bebiendo. Entonces, ese tipo de cosas también nos libera Cristo. ¿En qué sentido? Que si tenemos una libertad, ahora vamos a tener que trabajar para que eso ya no suceda y aportar nuestro granito de arena. Es decir, que Cristo nos da la vida eterna. Muy bien, nos da la vida eterna, pero seguimos viviendo en este mundo. Y este mundo es responsabilidad nuestra. Y no le podemos echar toda la culpa al gobierno, ni a tal,
ni a cuál. Entonces cada uno sabrá cómo va a ser para aportar para que las miserias de este mundo sean cada vez menores. Amén. Así que dice que el Señor nos libertó del poder de la muerte. Utilicemos esa libertad no solamente para pensar en la vida eterna, sino para pensar en la vida que tenemos en nuestra tierra y cómo llegar y ayudar a los más necesitados. Amén. Liberarlos de la muerte. ¿Por qué? Porque esas miserias y todas estas guerras y cosas adelantan la muerte de muchos seres humanos que merecen una oportunidad. Amén. A veces las enfermedades adelantan el tiempo de la muerte de las personas, por lo menos desde nuestra perspectiva. Así que, por último, ¿cómo se alcanza la libertad? Por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, porque como dijimos, Cristo la ganó por nosotros. Amén. Amén. Cristo la ganó por nosotros. Así que la libertad que ganó para nosotros en el interior tiene que también expresarse en nuestros actos en el exterior. Amén. Así que si no vemos en el pecado, en la ley y la muerte, si no vemos más que una dimensión espiritual, es deformar el Evangelio. Si vemos solamente una dimensión espiritual en lo que Cristo hizo, estamos deformando, porque Cristo nos llamó a una vida abundante. Cristo nos llamó a una vida de victoria. Amén. La victoria para la vida eterna ya la tenemos. Ahora necesitamos ganar las victorias para el Señor en esta tierra. Amén. Amén. Así que Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a repetir este verso. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es un aplauso. Hambre de la palabra de Dios. Amén. No solamente hambre de la comida para nuestro estómago, sino hambre de la palabra de Dios. Y abra los ojos de tu espíritu, de tu entendimiento, para entender la palabra y recibirla. Amén. ¿Sabéis? Jesús dijo que en Él podíamos encontrar libertad. En Él podíamos encontrar la libertad. Y la humanidad ha dado muchos tumbos y muchas vueltas a través de la historia buscando ser libre. Y ha interpretado la libertad de diferentes maneras. Aquí en Europa, la última especie de revolución, por decirlo de alguna manera, fue en el año 1968 en Francia. La revuelta que sucedió en las universidades francesas por una serie de cosas que los estudiantes pedían: más libertad, en este caso para que las residencias universitarias pudieran ser compartidas entre chicos y chicas y cosas por el estilo. Estamos en la época de los 60, de las libertades y libertinajes, pero no solamente pedían eso, sino cosas malas, sino también cosas buenas como libertad de expresión. Y hubieron muchas revueltas entre marzo y mayo del 68. Y muchas de aquellos hombres y mujeres jóvenes que participaron fueron reprimidos duramente por la policía. Los académicos, los intelectuales de aquel momento apoyaban las revueltas porque pedían libertades. Digo esto porque es el último ejemplo que ha habido en Europa, pero han habido muchos a través de la historia. Algunos iban contra la guerra de Vietnam, otros contra otros conflictos, pero casi 50.000 estudiantes en las calles fueron reprimidos por la policía, y
Ellos llevaban pancartas que decía: bajo los adoquines de la calle está la playa. La imaginación al poder, lo habrán sentido, es muy famoso, ¿no? La imaginación al poder. Prohibido prohibir, libertad de expresión. Pero han pasado desde el año 68 hasta aquí más de 40 años. ¿Y qué ha quedado de todo eso? Muchos de ellos, luego de esa época de pedir ciertas libertades, terminaron en sectas, en sectas que utilizaban drogas. Muchos de ellos terminaron muertos o en las calles. Algunos presas del psicoanálisis. Uno de ellos, uno de esos líderes que lideró aquellas revueltas, se psicoanalizó y asumió unas palabras del famoso Freud, que decía que no se puede aspirar a transformar el mundo que se puede aspirar a transformar el mundo a condición de quitarse de la cabeza que el hombre es bueno, aunque ese hombre era pesimista. ¿Qué quiere decir esto de Freud? En sus maquinaciones llegó a entender que el hombre no es bueno. Algo que la Biblia lo dice desde hace miles de años: el hombre bueno. Tanto pensar llegó a una conclusión válida, ¿no? Que el hombre no es bueno, que no se puede aspirar a cambiar el mundo si uno no asume que la humanidad tiene maldades y que hay que luchar contra esa maldad. Así que por muchos buenos deseos que tengamos, por muchas revueltas que puedan organizarse en plan anarquista o en plan esto, en plan lo otro, tenemos que pensar que el hombre no es bueno y todo lo va a torcer, todo lo va a girar. Así que aquellas libertades que se pretendían, algunas se alcanzaron, pero nada resultó mejorarla. Nada resultó en verdadera libertad para el hombre. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a los valores. La mayoría de ellos entendió, bueno, la mayoría no, algunos, los que quedaron vivos sin locuras, llegaron a entender que necesitaban regresar a algunos valores. Que la vida humana tiene sentido. Amén. ¿Por qué? Porque yo quiero hablar un poco de historia también, porque la predicación va a ir con la palabra de Dios para cada uno de nosotros, pero necesitamos edificarnos y entender el mundo en que vivimos. Hay valores modernos que la modernidad trajo a la humanidad, valores buenos y valores malos. Un valor bueno era que el hombre necesitaba ser más libre, porque a principios de 1900, cuando ya la industrialización se hizo generalizada, había mucha explotación. Entonces comienzan a lucharse por los derechos civiles, ya lo sabéis, ¿no? El derecho a votar de los hombres igual que de las mujeres y cosas por el estilo. La modernidad trajo ese tipo de cosas de luchar por libertades. Pero también la modernidad trajo la idea que viene del evolucionismo de que el hombre es una mera casualidad de muchos miles de años. Entonces, ¿la vida qué sentido tiene? Es algo simplemente biológico que sucede, aparece y se va. Entonces, algunos evolucionistas que pensaban que todo era material y meramente material, no le dan valor a la vida. Y eso en la literatura y en la filosofía se llama el absurdo. La vida es un absurdo, porque si nacemos como una planta y nos morimos y nuestra existencia no tiene mayor trascendencia, es absurdo. Nuestra vida es un absurdo. Por eso muchos de esos jóvenes, ¿cómo terminaron? Suicidándose. Europa lamentablemente es esto, ¿no? Entonces la modernidad trajo eso, pero después de la modernidad, después de esta época, aparece la posmodernidad, que quiere regresar a ciertos valores, que entiende que la vida debe tener un sentido, y entonces empieza una búsqueda del sentido. Por eso ahora proliferan mucho las filosofías orientales, el bien y el mal, el equilibrio, la espiritualidad, y por supuesto el paganismo que se
renueva. El creer en cosas como las brujerías, creer en cosas como que se puede hablar con los muertos y ese tipo de cosas. Es decir, el hombre retorna a la espiritualidad y ese es el posmodernismo, ¿no? A los cristianos nos da una oportunidad de explicarles que sí, que hay un sentido a la vida, que hay un ambiente espiritual, que hay una vida espiritual, pero vamos a volver a la fuente que es la palabra de Dios. Amén. 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 Así que la modernidad no proporcionó libertad a los seres humanos, ni la posmodernidad la puede traer. ¿Por qué? Porque la libertad es algo interior. Así que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, yo hoy traigo un Nuevo Testamento, bueno, entre otras cosas porque tiene la letra más grande que mi otra Biblia y como voy a leer del libro de Romanos, pues vamos a usarlo, ¿no? La palabra de Dios nos dice, vamos a abrir en Romanos capítulo 6. Nos dice algo totalmente diferente o muy diferente a lo que las filosofías humanas nos han tratado de transmitir. Porque la palabra de Dios nos dice que el hombre carece de libertad. El hombre no tiene libertad en sí mismo. Es más, vamos a ver que la palabra de Dios dice que el hombre, o sea, la humanidad, no tiene posibilidades por sí mismo de liberarse. Por más revoluciones, por más drogas libres que pida, por más libertades y libertinajes que busque, no tiene posibilidad de liberarse. Así que Pablo, ahí en Romanos 6, verso 20, dice, libres acerca de la justicia. Perdón, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir eso de libre acerca de la justicia? Significa que hacían lo que querían. La persona que no le importa el pecado, 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pablo es profundo, pero es un poco complicado de entender a veces. Entonces le pedimos al Espíritu de Dios que nos dé revelación. Cuando una persona vive su vida como quiere, sabemos que es esclavo de hacer de las cosas por las que vive, pero dice que es libre de la justicia porque él no cree en la justicia. Está viviendo de cualquier manera. No tiene una conciencia que le acuse. Por lo tanto, él piensa que está haciendo lo justo. Vivir como él quiere. ¿Le seguimos el pensamiento a Pablo? ¿Sí? La persona que vive como quiere piensa que es libre, que es justo que viva de esa manera. Pero no solamente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:19, nos dice, refiriéndose a los falsos maestros, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. La libertad que predica el mundo, que predican los falsos maestros, es falsa. Y vamos al testimonio de otro apóstol, el apóstol Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 33 y 34, Juan capítulo 8, versos 33 y 34, está Jesús hablando con los judíos. Y dice, los judíos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos se creían libres por su linaje. Y Jesús les dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
El hombre no puede liberarse a sí mismo porque es esclavo del pecado. Así que ni la modernidad, ni el espíritu aquel del mayo del 68, ni la posmodernidad, ni la ultramodernidad pueden liberar al hombre. Porque la raíz del problema no es ni política, ni social, ni cultural. Tiene su origen en lo más interno del alma de cada persona. Amén. Así que, ¿en qué consiste la verdadera libertad, según nos enseña la palabra de Dios? Fijaos, en la antigüedad, antes de la época de Cristo, durante la época de Cristo, los mejores pensadores, los mayores pensadores eran los griegos. Y toda la cultura de aquel entonces estaba impregnada de los pensamientos griegos. Y ellos tenían varias escuelas, solamente menciono dos. Unos decían que la libertad solo dependía del hombre, que el hombre podía liberarse a sí mismo. Entonces algunos de ellos intentaban, a costa de la esclavitud de otros, estar tranquilos y libres. Es decir, ellos explotaban a otros, permitían la esclavitud para ellos tener la libertad de ir para aquí y para allá, de disfrutar ciertas comodidades, ¿no? Otros decían que la libertad se conseguía a través de una buena gestión e intentaban hacer una política buena y sana. Ya sabéis que dicen que la cuna de la democracia es Grecia, porque ellos intentaban ser de alguna manera democráticos, pero claro, solamente con los pudientes, el pueblo era otra historia y los esclavos aún peor. Otra escuela griega eran los estoicos, que ellos decían que no, que la libertad solo se conseguía autocontrolándose a sí mismo. Tenían que estar en armonía con el cosmos, liberarse de las pasiones y del temor a la muerte, por ejemplo. ¿Saben cuando uno dice la expresión, resistió estoicamente? ¿Por qué? Porque ellos se autoinfligían unas disciplinas en las cuales se tenían que reprimir de todos los deseos del ser humano, todos los deseos de la carne, y pensaban que de esa manera eran liberados en el espíritu, porque el cuerpo era malo y el espíritu bueno, ¿no? Cuando eso no es lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, estamos en un punto que tenemos que entender que en el tiempo de Jesús, cuando le plantean los puntos de la libertad, no eran muy diferentes a los que tenemos ahora. Jesús les dice a los judíos, ni por linaje, les dice a los griegos, ni por política, ni por sacrificarse mucho, vais a ser libres. Israel tenía un concepto muy diferente de libertad, porque Israel había sido instruido en la ley de Dios. Israel entendía la libertad de esta manera. Necesito ser liberado. La libertad necesitaba a alguien que es un donante, necesitaba a alguien que se la concediera. ¿Por qué? Porque Israel por sí mismo no podía ser liberado. De ahí, sabes que la historia de Israel como nación comienza en la esclavitud de Egipto, que es liberado a través del ministerio de Moisés. ¿Recordáis esto? Sí, ¿verdad? Esto lo conocemos todos. Entonces en Israel estaba en su mente, en su recuerdo, que la libertad no es algo que podían conseguir por sí mismos. Era algo que Dios les tenía que regalar. Era algo que Dios tenía que conseguir por ellos. Y en el Nuevo Testamento pasa lo mismo. La libertad no es algo que nos ganemos por nosotros mismos. Es algo que Dios consigue por nosotros. ¿Amén? Dios consigue por nosotros. ¿Y quién fue la gente que usó Dios para liberarnos? Jesús. Muy bien. Un 10 para César. Jesús consiguió la libertad para nosotros. Solamente les menciono, no hace falta que lo busquen en el libro de los Jueces, por ejemplo, en capítulo 2, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a los dioses paganos. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban.
Después de conquistar la tierra prometida, de instalarse en ella, el pueblo empezó a vivir de cualquier manera. Y entonces comenzaron a adorar a los dioses paganos. Y vino presión sobre ellos. Entonces la palabra nos dice que Dios tuvo que enviar jueces. Menciónenme algún juez que recuerden. Fuerte, fuerte. Gedeón, Sansón. Hubo juezas también. Débora, muy bien. ¿Por qué? Los tuvo que levantar Dios y con el poder del Señor liberarlos, porque ellos por sí mismos no podían. Otro ejemplo del Antiguo Testamento está en Segunda de Reyes, donde dice, en Segunda de Reyes 17 habla de que el reino del norte, cuando se habían dividido, fueron cautivos en Asiria, y luego el reino del sur también fue cautivo a Babilonia, y de allí los tuvo que liberar ¿quién? Sí, el Señor. Tuvo que liberarlo Jehová de los ejércitos, porque por sí mismo no se podían liberar de él. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos que la libertad no es algo que nos podamos ganar por nosotros mismos, que tiene que ser dado. Amén. Así que, miren, ¿sabéis? ¿Alguna vez habéis leído algún trozo? Sinceramente, yo tengo que confesar, no lo he leído todo, pero ¿habéis leído alguna vez un trozo del Quijote de la Mancha? De Miguel de Cervantes. Es una obra maestra de la literatura en español, ¿no? En una frase del Quijote dice: la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Lo leo otra vez porque es muy bonito. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Amén. El apóstol Pablo, que es una autoridad espiritual para nosotros, nos dice en Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. Así que no hemos sido llamados a vivir una vida de esclavitud, a seguir en esclavitud de lo que sea que nos esclavice, sino que hemos sido llamados a libertad. Amén. Amén. Así que entendemos que la libertad no es algo que empieza desde afuera, no es algo externo, sino algo que tiene que empezar en nosotros mismos. Vamos otra vez a la carta del apóstol Pablo a los Romanos.